En toda economía en crecimiento siempre existen factores externos. Cuando los Países Bajos comenzó su independización en 1575, era uno de los más pequeños de Europa con 1.2 millones de habitantes y estaba en el medio entre Francia y Alemania, que tenían la población más grande de Europa con 16.5 y 16 millones. Y por el lado de Alemania, el factor externo que influyó indirectamente en la tulipomanía, en 1636 los suecos, con el apoyo de los franceses, derrotaron al ejército alemán en Wittstock y se generó una gran crisis y muchos comerciantes dieron cuenta que los jardines fuera de los muros de la ciudad no eran seguros para los tulipanes y muchos perdieron dinero debido al colapso del precio que hubo en noviembre de 1636. Y por el lado de Francia, el gobierno impuso nuevos impuestos a los tejedores y estos unificados protagonizaron una gran revuelta que sacudió gran parte de Francia, incluso llegando hasta el año 1637. Y para 1635 los franceses se fueron a los Países Bajos para firmar en secreto el Tratado de París. Era un pacto ofensivo y defensivo en contra del gobierno Habsburgo español y correspondían pagos de 2 millones de florines y dentro de sus cláusulas también contenía la promoción y protección de los inversionistas franceses. Y en esos años las tropas españolas derrotaron a los franceses, incluso amenazaron con llegar a París. Llegaron las malas cosechas entre 1630 y 31 y el cierre de fronteras se dio en 1635. Tras la declaración de guerra hizo que la producción y venta textil disminuyera en Francia. Y por el lado de Europa creció con rapidez y porque se habían descubierto nuevos mercados en el Asia, el África, Oriente Medio, Rusia y las Américas. Y en esos años también las malas cosechas coincidieron con la inestabilidad política, desatando una gran revuelta desde Bohemia, que era la guerra de los 30 años, que el trasfondo era un conflicto religioso. Y la producción textil se hundió en España y en el norte de Italia. En 1621 y 23, debido a la guerra de los 30 años, se produjo desastres económicos por inflación. Desde Bohemia, las monedas perdieron 90% de valor y la recesión afectó gran parte de Europa, pero sobre todo no afectó gran parte de la parte norte de Europa, porque estas economías de la parte más norte de Europa intentaban monopolizar una industria más sofisticada, que en realidad en aquellos años requerían más capital, como los Países Bajos. La primacía de la economía neerlandesa se dio por la fuerza, manteniendo una gran división armada para sostener su libre mercado. Y debido a la reanudación de la guerra, en 1621 experimentaron una recesión. A los siguientes años, la economía normalmente siguió creciendo. Y por el lado de España, las consecutivas bancarrotas y principalmente los que favorecieron a la tulipomanía fueron los años 1607 y 1628. Quiere decir que a la vez alimentaron su libre mercado de los neerlandeses. Dentro de la economía neerlandesa, la independencia de la mujer era muy notorio, que digamos, y además a esto se había agregado una alta alfabetización. Estaban 2 veces más alfabetizados que el promedio europeo. Esto demostraban a la vez unas ventajas financieras para ingresar a estos mercados sofisticados como es Ámsterdam. Está hecho, lo lamento.
10 posibles antecedentes que provocaron la tulipomanía. Poco después, el gobierno intervino y prohibió el comercio de tulipanes. Y estos son los 10 posibles antecedentes que provocaron la burbuja. Primero, la alta sofisticación comercial. Hasta 1635 existían diversidades formas de invertir en acciones, en bonos del gobierno, en bancos, en drenajes locales, bienes raíces, en cereales y hasta en barcos para las Américas, que eran estos últimos los más riesgosos. Y con esta sofisticación comercial se usó el futuro, se convirtió en un negocio de todo el año. Quiere decir que atrajo a muchos capitalistas. Punto número 2, el excesivo ingreso de dinero. Como sabemos, 1/3 de los ricos en los Países Bajos provenían del sur de Amberes, y en 1628 se capturaron barcos en las costas de Cuba y de México de la Armada Española, barcos que contenían plata equivalentes a 3 millones de libras y otros barcos con 800,000 libras y además con mercancías equivalentes a esta misma cantidad, y gran parte de este dinero se ingresó para la Armada neerlandesa. Es por eso que en el año 1631 y 32 se dice que ingresó más dinero que nunca a los Países Bajos, y por esos años los brotes de la peste bubónica, que son muy parecidos al COVID-19, incluso se habían dado cuarentenas. A mayores brotes, mayores muertes. Y mayores muertes significaba nuevos herederos. Y estos nuevos herederos significaban muchos nuevos capitalistas o nuevas inversiones en la sociedad neerlandesa. Y en 1634 ingresaron muchísimos inversionistas franceses. Es por eso que socialmente hubo un cambio. De la clase social más baja o de los más pobres surgieron muchas familias a la clase media, y esto significa que ingresaron con nuevos consumos, nuevas demandas, buscaban nuevas formas de gastar su dinero. 3. Considerado un objeto de inversión segura. Durante las guerras, soldados de ambos bandos, del neerlandés y del español, ingresaban a las casas a saquear todo objeto de valor como dinero, oro y joyas, y los conocedores de los bulbos de tulipán tuvieron la oportunidad de enterrar sus bulbos. Es así que de esta manera se convirtió por esos años como un activo de refugio, tal cual como el oro. 4. La falta de especialización de los inversionistas. Los bulbos de tulipán eran muy escasos y muy populares a la vez, pero muchos desconocían que era una especie de lenta reproducción. Incluso existía un suministro limitado, simplemente que la oferta no siguió al ritmo que la demanda. Quiere decir que conforme aparecían más compradores, los bulbos de tulipán no se reproducían muy. 5. El asedio de Leiden. En 1573 y 74, el grupo más rebelde se habían atrincherado en la ciudad de Leiden. Dentro de esta fortaleza, juntamente con muchos grandes comerciantes, se habían provisionado de alimentos, y además se dice que lograron resistir gracias a que habían ingresado tantos ganados, de que si esta fortaleza no hubiera resistido, simplemente los Países Bajos no hubieran existido. Quiere decir que no hubiera existido el libre mercado que se ha conocido en los Países Bajos. 6. La religión calvinista, porque se dice que los hizo sentir
mareados y preocupados por el consumismo, estaban dentro de una sociedad que constantemente compraban objetos de lujo y desde sus iglesias reprendían a sus feligreses. Les decía que la riqueza grande es de impíos o de pecadores. En este punto, como verás, la religión calvinista no contribuyó a la gestación de la burbuja, más bien contribuyó a reducirlo. 7. Exceso de llegada de tulipanes, porque se dice que llegaron tantos tulipanes que el precio comenzó a caer, y lo cual tiene mucha lógica. Desde mi experiencia personal, manipulando todo tipo de plantas, las plantas raras y más caras a la vez están muy ligados a su escasez. La razón es muy simple. Estas plantas solo sirven para satisfacer a nuestros ojos. No son medicinales, no son comestibles, no tienen algún otro beneficio más. Mientras mayor sea el número que aparezcan estas plantas en el mercado, el precio fácilmente tiende a caer. Los precios son bastante sensibles, más sensibles diría yo que cualquier planta. 8. Un mercado desinformado. En esos años existía y empezaron a circular los diarios, pero casualmente entre enero y febrero no hay una secuencia de estos diarios, porque se dice que los compradores recobraron sentido y ya no estaban dispuestos a pagar más. En temporadas de invierno era una temporada de incertidumbre porque muchos incumplían sus contratos. Este mercado cada vez más se estaba inundando de noticias negativas. Comenzó a circular informes de corrupción y de prácticas fraudulentas, y la crítica de los inversionistas eran escasos. 9. En 1634 ingresaron tantos especuladores, a la vez crearon una gran falsa demanda, debido principalmente al ingreso de muchos inversionistas franceses, cuando también este inicio de especuladores se había iniciado en el año 1633 en la ciudad de Hoorn, que era un puerto en los Países Bajos que crecía gracias al comercio de las Indias Orientales. Junto al puerto se había cambiado una casa por 3 tulipanes. Esto despertó el interés de muchos a querer ingresar a este negocio de compra y venta de bulbos de tulipán. Es por eso que debido a estos especuladores, las ventas al final se dieron al pánico. El mercado pasó del optimismo al miedo. 10. En 1634 se introdujeron muchas nuevas variedades. Normalmente este mercado de compra y venta de tulipanes se alimentaba constantemente de nuevas variedades. Hasta el 1634 es cuando ingresaron el mayor número de variedades, y se dice que simplemente el mercado se cansó de ver la misma variedad. Cuando ya dejaron de aparecer más variedades, simplemente dejaron de invertir. Y al final me quedo con la primera. La primera es una crisis financiera, debido a que se usaron contratos futuros que habían sido prohibidos hasta en 6 oportunidades. Una vez firmados estos contratos, se podían a la vez transferir o ser vendidos a otro comprador, y no tenía una base legal de parte del gobierno que asegurara su cumplimiento, que debido a este tipo de transacción agregado a un nuevo mercado desconocido para muchos y altamente sofisticado,
A pesar de que no había sido financiado por bancos, en esos años las funciones de los bancos eran de ahorros y no prestaban dineros. No existía un sistema financiero, pero debido a la herramienta y a la cualidad que tiene de poder ser usado financieramente, por lo tanto es una burbuja financiera.